Volvemos por aquí en el canal varios meses después de la última entrevista que hicimos sobre este caso, uno de los casos más mediáticos e impactantes de la historia de España. Volvemos al caso Alcácer, un caso que muchas generaciones recuerdan y que por aquí seguimos divulgando para que incluso más generaciones siga marcando, ¿no? Y quieran seguir investigando este caso, este gran puzzle que es este caso Alcácer. Tenemos en nuestro canal a una persona que dedicó una parte de su vida a relatar y a investigar el caso Alcácer. Hoy nos encontramos con Antonio Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Axel, pues muy bien, muchas gracias por dejarme expresar en tu canal. Bueno, lo primero, ¿qué podemos saber de ti, Antonio? ¿Quién eres? ¿De qué trabajas? Pues bueno, yo soy Antonio Hidalgo Diego y vivo en Cataluña, cerca de Barcelona. Me dedico desde hace unos años a la docencia, soy profe de secundaria, de geografía e historia. Y bueno, pues hace en 2020 en concreto, pues escribí el libro El Minotauro en Alcácer, Crimen sádico, voluntad de poder y feminismo de Estado. Y bueno, pues desde entonces me he lanzado, ¿no? Me he dedicado a escribir artículos, me dedico a hacer vídeos en YouTube, a participar en las entrevistas, ¿no? Cuando me llaman. Y bueno, con un deseo no solamente, ¿no? de dar a conocer el caso Alcácer y sobre todo las mentiras relacionadas con el caso del crimen de Alcácer en memoria, en honor de las víctimas, sino también con el deseo de transformar la sociedad, de transformarnos a nosotros mismos para que este tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir, ¿no? No solamente me quedo con la parte anecdótica, ¿no? Del caso, sino que hay que ir más allá, ¿no? Y tengo una intencionalidad política y sobre todo una intencionalidad de la transformación personal, ¿no? Que si somos buenas personas no cometemos crímenes sádicos como el de Alcácer. Totalmente. Ujú. ¿Y cómo se te dio a ti por adentrarte al Alcácer y lanzarte a relatar o a escribir un libro sobre este caso? Pues bueno, en parte por un tema emocional, ¿no? Yo creo que Alcácer tocó el corazón de muchísima gente. Claro, tú eres muy joven, pero yo tengo la misma edad que hubieran tenido las niñas de Alcácer si no las hubieran matado. Entonces, claro, en los años 90 veíamos muchísima tele, ¿no? Ahora es diferente con Internet, pero veíamos muchísima televisión y Sí. entonces hubo muchísima desinformación, ¿no? Dedicaron muchísimas horas a hablar de la desaparición primero de las niñas, luego de la aparición de los cadáveres, ¿no? De la investigación que se estaba haciendo, del juicio. Y eso nos marcó a todos porque yo considero que Alcácer fue un trauma colectivo. Nos dejó bastante tocados en general a la sociedad de aquella época, porque nos pusimos, ¿no? Cualquier persona con empatía, que no es un psicópata, se pone en el lugar de las víctimas, se pone en el lugar de los familiares de las víctimas, y entonces todos nos identificamos con las niñas de Alcácer. Y bueno, pues años después, con el descubrimiento que hice de Internet, pues me dediqué a encontrar muchísima información. Y bueno, llega un punto hasta obsesivo, ¿no? De buscar información sobre el crimen de Alcácer. Supongo que a mucha gente que nos está escuchando también le ha pasado Sí. con este o con otros sucesos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de decir qué hago yo con tanta información, porque claro, investigar y saber cosas de qué sirve, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Como mucho se comparte información para que otra gente entre ahí en una especie de laberinto, que es el que sale en la portada de mi libro, ¿no? El laberinto del Minotauro, donde uno se pierde, se enreda y no sirve de nada, ¿no? Porque al final el monstruo te acaba atrapando y te devora. Entonces, claro, pues me puse a escribir el libro, en cierto modo, para desquitarme de ese trauma y para darle una utilidad a todas esas horas que había pasado yo, pues leyéndome el sumario, leyéndome los foros de internet, leyendo los libros, cualquier cosa que había sobre Alcácer. Y al final me salió un libro que no es de Alcácer, curiosamente. Sí que se habla del triple crimen de Alcácer, pero en general le doy vueltas, ¿no? Al porqué del crimen sádico, al porqué se producen con tanta asiduidad este tipo de crímenes en nuestra sociedad, por qué el poder, que es el que los comete, pues, bueno, hace todo lo posible para tapar la verdad, ¿no? Y bueno, pues en cierto modo con ese deseo que te decía antes de transformar la sociedad, ¿no? Por eso hay
sale un poquito la intención del libro, El Minotauro. Claro, y ese libro se llama El Minotauro de Alcácer, ¿no? Para que la gente también lo Sí. busque. Complicadillo, ¿no? El título, El Minotauro en El Alcácer. Minotauro en Alcácer de Antonio Hidalgo Diego. Bueno, preguntarte también por qué se llama así ese libro o por qué tú le pusiste, ¿no? El Minotauro, ¿no? Que llama la atención escucharlo así sobre un caso, sobre el caso Alcácer, ¿no? Que el título de un libro venga con el Minotauro, ¿no? Mm. Bueno, es que a veces el proceso creativo cuando uno escribe un libro te lleva, ¿no? Tú no decides muchas veces las cosas, sino que el libro parece que te dicta cómo tienen que ser las cosas. Entonces, ahora estoy escribiendo un segundo libro y lo primero que tengo es el título. En cambio, en el primero me costó muchísimo encontrar el título y bueno, al final puse este. Y el Minotauro pues era un ser mitológico, ¿no? De la mitología griega. Era un monstruo, mitad ser humano, mitad animal. Y bueno, comía carne humana, devoraba adolescentes, jóvenes, vírgenes. Qué casualidad, ¿no? Entonces el Minotauro es el símbolo del poder que devora almas humanas, ¿no? El poder sádico que denomino en el libro, de ahí lo del Minotauro, ¿no? Que visitó a las niñas de Alcácer. Y bueno, lo más importante de la portada del libro, que me hizo una amiga de Valencia, Laura, pues es que aparece el héroe Teseo, ¿no? Más que el Minotauro, que quizás se lleva el protagonismo del título, yo reivindico a Teseo, que es el tío que los tuvo bien puestos para ir a por el Minotauro y cargárselo. Y entonces yo a toda esta gente, que son cientos de miles, los que en internet comparten información sobre crímenes como el de Alcácer, yo les digo que den el segundo paso, ¿no? Que está muy bien indignarse porque ocurren todas estas cosas, ¿no? Y está muy bien compartir información y buscar la verdad, Sí. pero que hay que dar el segundo paso, que hay que ser Teseo, ¿no? Tenemos que empezar a tener un comportamiento épico, más valiente, y decir, vamos a enfrentarnos a esta gente, mirarles a la cara e ir a por ellos. Bueno, pues yo escribí el libro con bastante valentía, porque he dicho muchas cosas, se me ha censurado, por eso te agradezco que, bueno, que pueda aparecer en este vídeo, porque parece ser que molesta, ¿no? Lo que digo en el libro, bueno, por algo será, ¿no? Si ladran es que cabalgamos. Volviendo un poco al Alcácer, a lo que es el caso Alcácer que nosotros también tocamos por aquí, nosotros más bien hacemos reportajes ligado un poco a la investigación de otros foros, de otros blogueros con los que mantenemos contacto también y estamos muy atentos a todo lo que sacan porque realmente aquí en internet hay gente investigando el caso muy a fondo, hay gente que sabe muchas cosas de Alcácer que solo saben esas personas, ¿no? Como tú bien decías al inicio. Pero, claro, yo te quería preguntar, ¿para ti Alcácer es un crimen sin resolver? Sí, 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 claro. En tanto que Miguel Ricard, que es el único que ha sido juzgado y condenado por el asesinato, tortura, secuestro, violación, etcétera, de las niñas de Alcácer, pues no tiene ninguna relación con el caso. No tiene ninguna relación con el caso porque en ningún momento consiguieron probar que tuviera relación alguna con el caso. Por lo tanto, es un crimen evidentemente sin resolver. Para ti Miguel Ricard no participó en todas las vejaciones que le hicieron a las tres niñas de Alcácer. Lo único que hay en contra de Miguel Ricard son las declaraciones autoinculpatorias que hizo en su momento. Todas ellas son contradictorias, no se corresponden con las pruebas y, bueno, luego él se desmintió, ¿no? Evidentemente no podemos creer a Miguel Ricard porque es un mentiroso, como ha demostrado en múltiples ocasiones, aparte de ser un drogadicto, aparte de ser un delincuente, aparte de ser, pues bueno, ya sabemos lo que es Miguel Ricard, ¿no? Pero de ahí a ser el asesino de un crimen que sabemos que cometieron como mínimo 7 hombres diferentes, ninguno de ellos, Miguel Ricard, ni Antonio Anglés, ni sus hermanos, por lo tanto quiere decir que lo que se juzgó es falso, hubo prevaricación, ¿no? Hubo un juicio político para exculpar a los verdaderos responsables y culpar a un robaperas con un cociente intelectual bastante bajo
que es Miguel Ricard. Parece mentira que hoy en día todavía siga habiendo personas que defiendan o la versión oficial o versiones alternativas. Incluso me indigno de que todavía haya gente que esté especulando que si Anglés, que si Miguel Ricard, porque eso es una cortina de humo, que no tiene absolutamente nada que ver con el caso Alcácer, ¿no? Por lo tanto, creo que hay gente, como por ejemplo la página del Rincón del Disidente, que no hacen más que darle vueltas a Anglés y a Ricard, y eso es disidencia. El Rincón del Disidente controlado será, ¿no? Porque el crimen de Alcácer poco o nada tiene que ver con Miguel Ricard y Antonio Anglés. Pero ¿por qué dices eso? O sea, ¿qué pruebas hay para determinar o ver que Miguel Ricard y Antonio Anglés no tienen nada que ver? Por ejemplo, yo estoy como más en esa versión alternativa que dices tú, que no es para nada, ¿no? Pues en esta entrevista a ver si como lograr de convencerme, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy un poco en esa versión alternativa del caso Alcácer, que creo que Miguel Ricard sí participó, estoy en esa versión. Creo que Antonio Anglés, por lo que yo he visto, investigado, todas las cosas que he estado viendo, etcétera, me parece que Antonio Anglés no tiene que ver en el caso, pero Miguel Ricard a mí me parece que sí, por ejemplo. ¿Y qué pruebas hay? Que aparte de la declaración autoinculpatoria, que vinculen a Miguel Ricard con el caso Alcácer. Te pregunto. Porque yo no conozco ninguna. Él dijo que había sido él. Es lo único que tienen. En cambio, sí que hay evidencias, sobre todo gracias a las segundas autopsias que hizo Luis Frontela, que permiten pues, saber cosas como que, por ejemplo, la versión que contó Miguel Ricard no se corresponde con la realidad, porque las niñas no murieron el día del secuestro, sino muchos días después, por ejemplo, porque no hubo un único enterramiento, sino que hubo más de uno, como demuestran los dos tipos de tierra diferentes que se hallaron en los restos de los cuerpos. Sabemos que hay vellos púbicos de como mínimo 7 hombres diferentes, ninguno de ellos Miguel Ricard, ¿no? En los pliegues de la ropa interior de los cuerpos sin vida de las niñas. Es decir, tenemos claro, un montón... en esos vellos que estás comentando, que serían 7, ahí juega el papel de los 4, ¿no? Esa teoría que viene dada un poco de los foros, de que son 4 los criminales que operaban en esa zona, porque si vemos como 7 vellos de ADN distintos, ¿no? Serían como 4 de personas diferentes y otros 3 que supuestamente podrían ser de las víctimas, como manejan esos datos algunos criminólogos o expertos, ¿no? En este caso. Vamos a ver, el tipo de crimen no tiene absolutamente nada que ver con un crimen, podemos decir, casual, de un par de drogados que les da por cometer una atrocidad, ¿no? Es materialmente imposible, ¿no? Porque las torturas que sufrieron las niñas de Alcácer requieren de una cultura. Conocer, por ejemplo, las torturas de la Santa Inquisición requiere de un refinamiento y de un nivel intelectual que no tenían esta gente, ¿no? Requiere también de una gran infraestructura. Se necesitan muchas personas, se necesita material, se necesita planificación. Nada encaja en la versión oficial. Independientemente de que participara Miguel Ricard, que yo daría mi mano derecha, y no es humor negro, daría mi mano derecha al afirmar que Miguel Ricard no participó en el triple crimen de Alcácer, independientemente de que participara o no participara. El crimen de Alcácer es un crimen hecho por personas que tienen muchísimo poder, porque si no nos hubieran molestado en movilizar una comandancia entera de la Guardia Civil, en movilizar a un juez de instrucción, en movilizar a un fiscal y en movilizar a todos los medios de comunicación para construir una mentira que no se sostiene si una persona se lee pues la instrucción del caso, ¿no? Con lo cual, yo creo que seguir dándole vueltas a algo que parece bastante obvio, porque tú antes me has preguntado que si es un crimen cerrado. Evidentemente no es un crimen cerrado porque ninguno de los que participaron en el crimen de Alcácer ha sido procesado.
pero sí que es un crimen cerrado en cuanto que no hay discusión, que la versión oficial es totalmente ajena a la realidad, no se sostiene, se mire por donde se mire. Ujú. Bueno, ahora tú estabas diciendo el tema de que se cerró en ese momento, ¿no? O que ese crimen de Estado, como estás comentando, ¿no crees que también pudo ser por lo mediático que estaba resultando el caso, que estaba siendo tan mediático, esa desaparición estaba saliendo en todos los medios, en todos los periódicos? ¿No crees que había que mm, cerrar el caso, entre comillas? Mm. Aquí hay una de dos, ¿no? O los investigadores del crimen de Alcácer eran unos incompetentes, unos inútiles, que lo hicieron todo mal, y chapuzas hay, y ¿Qué muchas, puede ¿no? ser? Que puede ser, seguramente, pero ya cuando hay tantas chapuzas, todas orientadas en un mismo sentido, qué casualidad, pues esto obviamente no es una chapuza, sino que estamos hablando aquí pues de otra cosa, ¿no? Que es una conspiración. Qué casualidad que nace el IBEX 35 en ese momento y coincide con el triple crimen de Alcácer. Ya buen entendedor, pocas palabras basta. Eh, Alcácer fue un crimen sádico y despiadado por las vejaciones que sufrieron las tres víctimas. Y es que pensamos en unos criminales comunes, unos criminales cualquiera, de barrio, de pueblo, etcétera, que pudieron haber cometido ciertos delitos, etcétera, pero creo que criminológicamente hablando, ese tipo de cosas, torturas que le hicieron a las tres niñas de Alcácer, se alejan bastante, ¿no?, de lo que es un criminal común, y ya empezamos a visionar asesinos sádicos, bastante peligrosos, asesinos en serie, y empezamos como a teorizar si pudiera haber otros crímenes alrededor o cercanos al crimen de Alcácer, ¿no? Sí, claro, porque cuando se llega a un cierto nivel de sadismo, quiere decir que ha ocurrido una cosa, y es que estas personas tenían mucha práctica cometiendo crímenes sádicos. Es decir, no era el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni probablemente fue el último, en tanto que salieron totalmente indemnes, ¿no?, por culpa de la impunidad que tuvieron por ser gente de gran poder, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar que esta gente ya tenía mucha experiencia cometiendo crímenes sádicos, ¿no? Y si hacemos un análisis histórico, pues vemos que, qué casualidad, personas de gran poder en la historia de la humanidad pues han sido responsables de la comisión de crímenes sádicos, ¿no? Podemos pensar en el antiguo Imperio Romano, por ejemplo, en gente como Tiberio, el emperador Tiberio, podemos pensar en Calígula, podemos pensar en Nerón, podemos pensar en Cómodo, y en todas las épocas, ¿no? Podemos pensar en Isabel Báthory, podemos pensar en Gilles de Rais, aristócrata francés. Es decir, qué casualidad que la gente que comete los crímenes más sádicos suele ser gente con mucho poder. ¿Qué tiene que ver esto? Pues porque hay una relación directa entre poder y crimen sádico y sexual. ¿Cuál es esa relación? Pues porque para ejercer la voluntad de poder, el sentirse poderoso, pues qué mejor manera de cometer un crimen, un asesinato y una tortura, ¿no? Es saltarse todos los tabúes sociales, saltarse todas las normas, es yo hago lo que quiero y soy tan poderoso que puedo hacer lo que quiera, con quien quiera y en cualquier momento, ¿no? Y además, tienen mucha práctica porque tienen impunidad. Nadie les persigue, por lo tanto, durante muchos años pueden cometer este tipo de crímenes sádicos, ¿no? Como por ejemplo los de Ciudad Juárez, en el norte de México, que son contemporáneos al Alcácer, también son de la década de los 90, y están mejor estudiados, porque aquí somos, parece ser, muy creyentes y nos creemos cualquier cosa que digan en la tele, pero en la sociedad mexicana absolutamente nadie se creía que los falsos culpables que iban poniendo para culpar de los cientos y cientos de mujeres que fueron torturadas y asesinadas y violadas en el norte de México, en la zona de frontera con Estados Unidos, absolutamente nadie se creía que habían sido delincuentes como Miguel Ricard, ¿no? El Foca, el Cerillo, el Egipcio, todas esta gente. Ok, entiendo.
Eh, También quería preguntarte, ahora que estamos por aquí, por el canal, hablando del tema de Netflix, ¿no? Con el caso Mario Biondo, que estuvimos comentándolo. También el último vídeo que saqué en relación a una docuserie de un caso en España fue lo de Rosa Peral, que iba a sacar las cintas dentro de poco. Pero del caso Alcácer también hay un documental en Netflix sobre este crimen. Me parece que era de 3 episodios también, un poco más largo que otros documentales que están en la plataforma. ¿Qué te pareció a ti el documental? ¿Te gustó? ¿Hay alguna cosa que no te gustara, que criticaras? Hombre, desde el punto de vista cinematográfico, como documental me parece muy bueno, ¿no? Capta la atención del espectador, ¿no? Es muy ameno, está muy bien hecho, se nota que son profesionales la gente que ha hecho esto. Claro, no van a poner unos tontos a hacer algo que resulta de tanta utilidad. A mí el documental de Netflix de Alcácer me parece una basura, me parece indignante. Y a los que lo han hecho, al director, a los productores, no creo que me estén escuchando, pero yo les preguntaría, ¿cuánto dinero os han pagado por hacer esto? ¿Podéis dormir por las noches? ¿No se os cae la cara de vergüenza de hacer semejante producto basura? Así de claro. Entonces, claro, yo no quiero hacer spoiler, ¿no? Yo animo a la gente a que vea el documental de Netflix y que extraigan sus propias conclusiones. Pero me parece una auténtica vergüenza, primero, el trato vejatorio que le ofrece el documental de Netflix al padre de una de las víctimas. ¿Y por qué le dan tanta caña a Fernando García, el padre de Miriam? Porque fue un tío que, a diferencia de otras muchas personas, no se escondió, no se cayó, no se amilanó, sino que el tío pues luchó por la dignidad de su hija fallecida, ¿no? Y se pasó toda la vida dándolo todo por descubrir la verdad del caso Alcácer. Y por eso ahora se meten con Fernando García. ¿Por qué se meten con Juan Ignacio Blanco, con el criminólogo y periodista Juan Ignacio Blanco? Pues porque él fue el único investigador del caso Alcácer que pudo constatar en su obra, en su libro, que pasó en Alcácer, que la versión oficial de Alcácer es una farsa, es una mentira, y por eso le dan caña, ¿no? Y encima ya, el final en el que dice que Alcácer es un crimen machista, es decir, que tú, Axel, eres tan culpable como los asesinos de Alcácer por el hecho de ser un hombre, o que yo, o mi padre, somos tan culpables como los torturadores de las niñas de Alcácer, simplemente por el hecho de ser hombres, pues me parece una desvergüenza. Y hay que ser muy mal nacido para hacer un documental con esa tesis final, que Alcácer fue un crimen machista, para culpar a todos los hombres de las clases populares y de paso exculpar a la gente rica y poderosa que mató a las niñas de Alcácer. En cuanto a Antonia Inglés y su fuga, ¿es cierta? ¿Cuánto de cierto es la fuga de Antonia Inglés? Para ti, ¿a dónde pudo llegar este presunto criminal? ¿A dónde crees que pudo llegar? ¿Llegó a Lisboa? ¿De Lisboa se fue a Dublín? ¿Estuvo en Dublín y allí cometió otros presuntos crímenes como sale en un reportaje de La Sexta? Y después de cometer esos crímenes de Dublín se fue a Brasil. ¿Cuánto de eso, o sea, cuánto es cierto de todo eso? No, la fuga de Antonia Inglés yo la considero un chiste de mal gusto, ¿no? Porque el tema es muy trágico, pero todo lo relacionado con Antonia Inglés es realmente muy divertido, ¿no? Porque él pertenecía a una familia muy desestructurada, muy pobre, muy humilde, además una familia de delincuentes, con problemas mentales, la mayoría de ellos, con un cociente intelectual bajísimo. Y bueno, ¿por qué durante tantos años su familia ha vivido tan bien? ¿De dónde ha sacado el dinero para comprarse diferentes propiedades inmobiliarias, coches de lujo y montar y hundir un montón de empresas? Porque hay que ver la cantidad de empresas que llegaron a crear y obviamente las hundían, ¿no? Porque esta gente no ha trabajado nunca ni pretende hacerlo. ¿De dónde ha sacado el dinero la familia Inglés? ¿No? Entonces, claro, aquí ahora entendemos mejor lo que tú preguntas, ¿no? La huida de Antonia Inglés. Pues la huida de Antonia Inglés es tan falsa como Antonia Inglés, porque Antonia Inglés, para empezar, era un homosexual, porque está muy bien, pero claro, un homosexual no le da por ir a violar víctimas de sexo femenino, ¿no? Eso para empezar.
En segundo lugar, no tenía el perfil criminalístico. Por lo tanto, vincular a Antoni Anglès al caso Alcácer no tiene ningún sentido. En primer lugar, porque nadie sabe dónde está Antoni Anglès desde antes de que la policía fuera a su casa, ¿no? ¿Dónde está Antoni Anglès? No sabemos, ¿no? Simplemente se encontró un papelito roto que resistió heroicamente 75 días en una zona ventosa y que correspondía a su hermano, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido esa prueba con la vinculación de Antoni Anglès, ¿no? Luego el salto de Antoni Anglès es bastante espectacular y materialmente imposible de realizarse, ¿no? Pero ¿por qué es importante Antoni Anglès? Antoni Anglès es un arquetipo social que los medios de comunicación de los 90 nos vendieron. Es decir, Antoni Anglès es el malo de la historia, ¿no? El pérfido violador y torturador de las niñas de Alcácer, ¿no? Qué casualidad que Antoni Anglès sea de clase baja, un pobre, ¿no? Es decir, se está vinculando el peor crimen de la historia de este país con el arquetipo de un tipo pobre, ¿no? Casualmente un hombre, ¿no? Ese es el malo, cuando en realidad los malos, ¿quiénes son? Hay que mirar mucho más arriba, ¿no? Pero nadie se atreve a disparar tan arriba. Por eso yo recomiendo la lectura del Minotauro en Alcácer, ¿no? Porque yo cuando disparo, que tengo bastante puntería, disparo siempre hacia arriba, a las alturas del poder, y no a gente como Antoni Anglès y Miguel Ricard. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y en cuanto a lo de Nuria Pera, que esto es algo que siempre se comenta en relación a Antoni Anglès, de que si hizo eso con Nuria Pera podría llegar a hacer en algún momento un crimen, por ejemplo, o que eso fuera como una perfilación criminal, por así decirlo. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, eso les vino estupendamente, ¿no? Cuando ya después de haber construido la versión oficial, los de la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, del cuartel de Patrás, se acordaron de que Antoni Anglès había tenido retenida en contra de su voluntad una toxicómana, ¿no? Llamada Nuria Pera. Esto les vino estupendamente, ¿no? Dijeron, perfecto, ¿no? Ya podemos decir caso de Antoni Anglès y que tenga cierta credibilidad, porque hasta entonces no tenía ninguna credibilidad. Pero claro, es lo mismo por un asunto de drogas, retener a una mujer, golpearla, no torturarla, golpearla, para meterle miedo, para que pague, porque era una deuda por drogas, ¿no? Y lo que quería Antoni Anglès era que esta tía le pagara la deuda. Es lo mismo retener durante unas horas en tu casa a una mujer y golpearla que secuestrar a 3 adolescentes, asesinarlas. Y no me voy a poner a detallar las torturas y violaciones, pero que porque estás cabreado porque no te han pagado golpeas a una tía. Bueno, yo creo que el que diga que Antoni Anglès puede haber sido simplemente porque un día, siendo un yonki y un tipo sin ningún tipo de valores, pues hiciera esto, yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? No todos podríamos cometer el crimen de Alcácer. Solo una pequeña minoría que desprecia al ser humano porque tiene una ideología y unas bases filosóficas que yo presento en el libro de odio al ser humano y de ejercicio de la voluntad de poder, son capaces de cometer un crimen así. Pero claro, o sea, nos paramos a pensar en todo esto que nos estás comentando. Claro, yo hablaba un poco de la perfilación criminal, ¿no? De Antoni Anglès, ¿no? Si fuera así, en un casual. Pero tú planteas como esas altas esferas y tal. Pero nos preguntamos también, ¿actúan en grupo? O sea, esto es algo que no se suele ver realmente en tantos casos, ¿no? Pero claro, si nos paramos a ver muchos de los crímenes que hay en la zona de Valencia, ¿no? Esa zona como Macastre. Tenemos, bueno, más casos como Cristina Llorca, Carlier, bueno, otros casos de Alicante, ¿no? Toda esa zona hay como muchos casos, muchos crímenes sin resolver y no sé, muchos de ellos parecen que tienen como un mismo modus operandi e incluso
Algunas de las torturas que sufrieron algunas de las víctimas de esos casos parecen similares. Claro, yo no soy criminólogo, ¿eh? Yo soy profe y he hecho un libro de filosofía y de historia, básicamente, ¿no? Entonces, que se haya leído El Minotauro en Alcácer, pues descubrirá que básicamente es un libro no de criminología, ¿no? De lo que yo pues no tengo grandes conocimientos, sino de filosofía, de historia, ¿no? Y profundizo más en estos aspectos. Desconozco la mayoría de crímenes de la zona de Valencia en aquella época. Yo creo que el crimen que sí que puede tener un patrón muy similar al de Alcácer es el de Macastre. Los demás, pues ya no consigo ver tanto la relación, pero en todo caso, ya digo, hablo desde el desconocimiento, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que, primero, la mayoría de las violaciones se cometen en grupo. Eso es así, ¿no? Otra cosa son los abusos sexuales en el ámbito doméstico, ¿no? Que es otra cosa muy diferente. Pero en general, las violaciones se cometen en grupo y en la calle, la mayoría. Y, en segundo lugar, este tipo de crímenes sádicos cometidos por gente de poder, que eso lo estudio bastante bien en mi libro, son una escenificación, ¿no? Por eso mi libro está estructurado como si fuera una obra de teatro. Está dividido en 3 actos y está dividido en escenas, en parte porque el Marqués de Sade, que es en cierto modo el padre intelectual del sadismo, era un gran apasionado del teatro, escribía obras de teatro, incluso participaba como actor en obras de teatro, ¿no? Pero también porque el crimen sádico es una escenificación. Es decir, Alcácer se representó. Se representó para demostrar el poder que puede llegar a tener una minoría de gente. Y ante los medios de comunicación, ¿qué nos dijeron esta gentuza? Nos dijeron, somos tan poderosos que hemos hecho lo que nos ha dado la gana, sabéis perfectamente que aquí hay gato encerrado, que la versión oficial que os vamos a ofrecer no se la va a creer nadie que tenga 2 dedos de frente. Y encima no vais a poder hacer absolutamente nada, porque no sabemos quiénes fueron los culpables del triple crimen de Alcácer, no lo sabemos. La mayoría de ellos ya han muerto, probablemente, de viejos. Y, en todo caso, ninguno de ellos va a pisar la cárcel. Es decir, impunidad. Es una escenificación en grupo del poder que tiene una minoría. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sencillamente cambiar las estructuras para que no exista una minoría con impunidad que pueda cometer crímenes como el de Alcácer. ¿Tú crees que ya estarán fallecidos los que cometieron este terrible crimen? Hombre, probablemente el sadismo mayor se da en personas mayores de 40 años. Con lo cual, si ya han pasado 30 desde el crimen de Alcácer, pues podemos pensar que por pura lógica la mayoría de ellos ya han muerto. Aunque no lo sé, porque la verdad, si supiera quiénes son los autores del triple crimen de Alcácer, tampoco lo diría, porque me considero bastante valiente con la difusión que estoy haciendo de mi libro, pero tampoco soy un temerario. Entiendo. Total. Bueno, yo te hablaba antes de esos crímenes que parece estar relacionados y tal del Valencia. También recuerdo escuchar o leer algunas teorías de los 4 jinetes del apocalipsis de Alcácer. Creo que era de Pritchard, que es como un investigador del caso Alcácer y otros casos un poco de esa zona. Pues él decía esa teoría, ¿no? De los 4 jinetes del apocalipsis de Alcácer, que pensaba que eran 4 personas operando en esa zona desde los años 80 hasta un poco el crimen de Alcácer y un poco más allá también. ¿Tú qué opinas un poco de esa teoría? ¿Crees que puede ser cierta? ¿Crees que en realidad ese grupo de criminales de las altas esferas, como tú estás diciendo, eran más de 4? Sí, hombre, sí, seguro que era más de 4. Lo que pasa es que tampoco la teoría esta de los 4 jinetes del apocalipsis, la verdad es que no la conozco, Ok. porque, bueno, yo investigué el crimen de Alcácer en su momento, pero ya una vez escribí el libro he intentado desintoxicarme, ¿no? de Alcácer y ya no lo sigo de manera tan apasionada como hace años, ¿no? Lo que sí que puedo decir, y bueno, voy a seguir haciendo amigos, ¿no? Y a seguir ofendiendo a la gente, pero creo que sobre Alcácer se habla mucho y habla gente que no tiene ni puñetera idea, ¿no? Aquí hay gente que habla sin haberse leído los pocos libros que hay sobre el crimen de Alcácer. Aquí hay gente que habla
sin haberse mirado los informes de las autopsias, que tampoco son tan largos. Se lee rápidamente, los informes de las autopsias se pueden leer en unas pocas horas, ya te los has leído todos. Aquí hay gente que habla ya no, sin haberse leído el sumario, no tienen ni puñetera idea. Entonces aquí hay mucha gente que habla de Alcácer por hablar. Entonces yo pido un poquito de seriedad, porque es un tema serio. O sea, los familiares de las víctimas están vivos. Entonces, cada vez que estamos hablando de Alcácer, tenemos que asumir la responsabilidad de que estamos tocando un asunto que duele y mucho a la gente que lo vivió en primera persona. Claro, yo no conozco a los familiares de las víctimas, ni siquiera soy de la zona de Valencia, ¿no? Pero, joder, sé que tengo una gran responsabilidad y por eso intenté ser muy cuidadoso en el libro, a la hora de no ofender a las víctimas, por supuesto, a la hora de no ofender a sus familiares y a la hora, sobre todo, de no decir nada que no se pueda demostrar. Entonces, tengo aquí el libro porque no me acuerdo, Vale. pero tengo un total de 500 aproximadamente notas a pie de página, 500 referencias en el libro. Eso quiere decir que todo lo que digo está contrastado. Y ¿cuántos estudios serios se han hecho sobre el caso Alcácer? Uno, que es el de Juan Ignacio Blanco. Todo lo demás es basura. Y mi libro no lo considero un libro sobre el caso Alcácer, lo considero una reflexión muchos años después sobre el crimen sádico, ¿no? A nivel histórico, filosófico, pero no es un libro sobre Alcácer. Pero yo sí que le pediría a la gente que deje de decir tonterías sobre el caso Alcácer. Bueno, ahora que hablabas del sumario, que te leíste rollos de sala, autopsias, el sumario. En cuanto al sumario, ¿cuáles son las cosas más raras que ves en el sumario para ti, para tu opinión? Bueno, como profe, la cantidad de faltas de ortografía que cometían esos instructores, ¿no? Por Dios, no se habían leído el libro en su vida. Hay muy bajo nivel en general. Es un nivel bajísimo, ¿no? No tenían ni idea. No hubo una investigación criminológica seria en el triple crimen de Alcácer, en parte porque, claro, no deseaban que la hubiera, ¿no? Y segundo, hay una manipulación burda y constante del caso Alcácer, ¿no? Es la mentira en función de la razón de Estado. Claro, ya no te puedo decir exactamente, ¿no? Porque, bueno, ni me acuerdo de todo. Además, es muy difícil de seguir, ¿no? Un sumario tan largo. Larguísimo, ¿no? Sí, hay muchas repeticiones, hay muchos elementos descontextualizados, es bastante complejo. Y de personas investigadas en el sumario del caso Alcácer por este triple crimen, ¿hay alguna persona que tú pienses que a lo mejor presuntamente pudo tener algo que ver? Yo creo que absolutamente todos los que aparecen en el sumario de Alcácer no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el triple crimen. Sí, evidentemente, con lo que luego es el universo Alcácer, ¿no? Entonces, claro, yo, si tengo que elegir, me quedo con los últimos testigos que vieron a las niñas, supuestamente, ¿no? Que es todo mentira, evidentemente, ¿no? Herbás, Entonces ¿no? yo, Hervás, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que, ¿cómo es posible que la Guardia Civil no investigara a Hervás? Si es el que se supone que metió a las niñas en su coche y se las llevó a otro pueblo. Evidentemente esto es mentira, ¿no? Pero si se supone que es así, debería ser el principal sospechoso, ¿no? Tampoco hace falta ser Claro, criminólogo. es que ¿Cómo es es posible que la increíble Guardia eso. Civil no? Es increíble. Entonces yo, si me está escuchando la novia de entonces de Hervás, que iba en el coche, porque esta mujer no habla, aunque sea por la dignidad de Miriam Toñi de Side, habla y di lo que sabes. Es que, claro, las declaraciones de estas dos personas, de Hervás, o sea, de Francisco José Hervás Martínez y María Luz López García, que era en ese momento su actual pareja, dicen que recogen a las niñas y que después las llevan hasta una gasolinera porque el coche está averiado, pero realmente, ¿se estudió alguna vez si ese coche estaba averiado? No, nunca se investigó. Y bueno, además, ¿a qué taller iba a ir a esas horas, ¿no? Un viernes sobre las 8 de la tarde, ¿no? ¿Qué Sí, taller? 8:30, Bueno, 9, ¿no?
Sí, sí, más en aquella época, es decir, es muy absurdo todo, ¿no? Luego también lo de Cano Yacer, ¿no? Que de repente deja la discoteca Color porque se le antoja ir a saludar a su novia, coge la moto, casualmente no tiene gasolina, echa gasolina justo ahí, ve a las niñas desde un punto de vista donde es imposible ver a las niñas, ¿no? En la ermita de Picassent. Es decir, es todo una gran mentira. Entonces, pero bueno, a ellos no se les investigó, es curioso. Y eso que tardaron muchas horas, incluso días, en ir a declarar a la Guardia Civil. También o sea, volviendo atrás a lo de las declaraciones de Hervás y su pareja en ese momento, yo creo que incluso, por lo que recuerdo, uno dice un coche, la otra dice otro coche, o sea, Hervás dice que iban en un Seat Ronda dorado y la mujer dice que iba en un Ford Orión blanco. O sea, totalmente contradictorio las declaraciones entre los dos. Hay muchas cosas que no se llegaron a investigar de estas declaraciones. ¿A dónde iban? Estaba la gasolinera abierta. Pararon allí o sea, porque el coche realmente estaba averiado. No sé, es curioso, ¿no? Todo esto. Todo es como las películas de Sherlock Holmes y de todos estos, ¿no? El Doctor House. Supongo que los de la Guardia Civil, de la 311 Comandancia, tenían una gran intuición, un gran olfato, ¿no? Eran unos sabuesos. Y dijeron, hombre, todas las pruebas apuntan a que ha sido Hervás. No, hombre, no, ¿cómo va a ser Hervás? Mejor vamos a echarle la culpa a Miguel Ricard simplemente porque había robado unas naranjas y se las llevó a la madre de Antonio Anglés un día en concreto, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido la investigación, ¿no? Seguir dándole vueltas, pues bueno, puede ser curioso, puede ser una especie de juego intelectual, pero no va más allá. Yo creo que ya es hora de decir, ya tenemos claro que la versión oficial no se sostiene, ¿no? Entonces, vamos a ir por otro camino. ¿Y quién era Hervás? O sea, él en ese momento tenía veintipocos años, ¿verdad? O sea, ¿quién era este señor? ¿Conocía a las víctimas? ¿Realmente se conocían o simplemente eran de vista? ¿O solo se conocían de vista entre las víctimas y esta persona? Bueno, tengo entendido que se conocían de vista, en tanto que es una zona rural y por lo tanto es más fácil conocer a todo el mundo, ¿no? Pero obviamente, por ser de generaciones bastante diferentes, no tenían un contacto directo, ¿no? Las niñas de Alcácer eran niñas, tenían 14 años, ¿no? Sí, Herbás tenía muchos más, con lo cual no tiene ningún tipo de relación íntima entre ellos. ok. Bueno, antes hablábamos de ese crimen sádico, de pacto de Estado, etcétera. Yo ahora quería preguntarte por el tema de la Cruz de Caravaca, ¿no? Que es algo que siempre en internet se comentó. Mucha gente cuando se empezó a adentrar a lo que es el caso Alcácer y descubrió que en los cuerpos de las niñas había una cruz de Caravaca, siempre dio como mucho miedo, ¿no? Entre las personas, ¿no? Que cometen este caso y quieren saber más de él, pues esa cruz de Caravaca estaba entre los cuerpos en el cuerpo de una de las niñas. Y siempre nos preguntamos si en este caso existió satanismo, ¿no? Por esa cruz que descubrió el forense en la segunda autopsia y no en la primera. Lo descubrió el doctor Frontela, ¿verdad? Mm. Bueno, es que eso, el satanismo es una de las cosas, ¿no? De las que yo hablo cuando digo que mucha gente habla de Alcácer sin tener ni idea, ¿no? Y sin tener ni idea ni siquiera de lo que es el satanismo, creo. Bajo mi punto de vista, el satanismo no deja de ser una doctrina filosófica. Es filosofía, claro. La gente se queda con la parafernalia del satanismo, con los elementos más, bueno, pues podemos decir kitsch, ¿no? Que si la aquelarre, la magia negra, ¿no? Las velas negras y todas estas tonterías. Pero el satanismo es una manera de entender la vida, que yo no comparto, evidentemente. Entonces, claro, si me preguntas si los autores del crimen de Alcácer eran satánicos, sin lugar a dudas, eran satánicos desde un punto de vista filosófico, ¿no? Yo recomiendo, para saber lo que es el satanismo, leer a Aleister Crowley, ¿no? Y entonces ahí nos enteraremos. Básicamente el satanismo es una ideología que consiste en que yo quiero ejercer una libertad total. Yo quiero ser libre.
Y por lo tanto, mi libertad quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la real gana, al margen de la moral, al margen de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, un satanista es una persona que puede violar, asesinar, puede torturar a las niñas de Alcácer porque él considera que es más importante su libertad que no el bienestar o la integridad o la libertad de los demás. No sé si me he explicado, ¿no? Entonces, evidentemente, Alcácer fue un crimen satánico, sí. Luego, los símbolos, pues la cruz de Caravaca pues, es un símbolo que tiene múltiples interpretaciones y la cuestión es por qué aparece una cruz de Caravaca en una autopsia. ¿Estaba en la primera autopsia? No sabemos, porque en el informe no se dice nada de que hubiera una cruz de Caravaca. Sí que aparece en la segunda autopsia. ¿Quién la puso? ¿La puso Frontera? Pues vete tú a saber, ¿no? Porque yo de Frontera tampoco me fío. Alguien la puso, ¿no? ¿La pusieron los asesinos? Pues vete tú a saber. ¿Qué simboliza? ¿Es una cruz de Caravaca o es una cruz de Lorena? Que tienen significaciones diferentes. Sí. No lo sé, prefiero no adentrarme en estos temas, porque yo creo que es entrar en el laberinto del Minotauro. Nos perdemos y no llegamos a ninguna conclusión. Muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando tratamos al Alcácer, que es como que empezamos con una cosa, una declaración, un objeto que apareció, una lesión, cualquier cosa, lo empezamos a tocar y de repente estamos en un laberinto del cual no hay ninguna salida, ¿no? Sí, sí. Se podría hacer una enciclopedia de varios tomos sobre el crimen de Alcácer, ¿no? Es apasionante la cantidad de información que se ha vertido, ¿no? La complejidad que tiene el crimen, ¿no? Todo es muy complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El que murió de un accidente y el que se quedó inválido en un accidente buscando a las niñas de Alcácer, ¿no? Es todo fascinante realmente. Es muy complejo el crimen de Alcácer. Uh-huh. Una de las preguntas típicas un poco de este caso que te quería hacer es si le quitaron la vida a las niñas de Alcácer en aquella solitaria caseta de la Romana. ¿Crees que fue allí el crimen? Pues es materialmente imposible por varias razones, ¿no? Una, porque difícilmente un vehículo pequeño, repleto de personas, 5 personas, hubiera podido subir por un camino tan complejo como es el del Barranco de la Romana, del municipio de Tou, ¿no? Ya es difícil que llegaran allí, por no decir casi imposible. Segundo lugar, porque desde el lugar en el que supuestamente las torturaron hasta el lugar en el que supuestamente las mataron y las enterraron, hay muchos metros de distancia por un camino muy difícil que 3 niñas que estaban en estado calamitoso por culpa de las torturas, Ya. era imposible que pudieran recorrer por sí mismas, ¿no? Entonces, claro, el lugar del crimen tampoco puede ser ese porque no apareció ningún resto biológico, ninguna mancha de sangre, cuando el suelo es poroso de la caseta, que casualmente se incendió unos meses después, ¿no? del juicio. Qué casualidad. Así que hay muchos elementos que permiten que podamos afirmar sin miedo a equivocarnos de que es imposible. Posteriormente, con el tiempo, se decía que sí que se había encontrado algún objeto de las víctimas allí, como por ejemplo aquel pendiente que decían que era de M, una de las 3 niñas, ¿no? Pero claro, ¿quién puso ese pendiente? Ese pendiente era realmente de la víctima. Era un pendiente bastante común. Es decir, no tiene mucha validez, ¿no? En cualquier tribunal serio eso no podría ser considerado una prueba de nada. ¿Crees que ese lugar fue simplemente el lugar de enterramiento? Probablemente del último enterramiento. Es el lugar que se escogió para dar comienzo al show de la aparición de los restos sin vida de las niñas de Alcácer, ¿no? Porque además se sabe que las niñas carecían de livideces cadavéricas, que eso es algo materialmente imposible en un cadáver, a no ser que se den una serie de condiciones. Probablemente estuvieron sumergidas en un medio acuoso o bien fueron exsanguinadas, ¿no? Fueron desangradas en algún tipo de ritual y como contenían un tipo de tierra diferente, pues podemos decir que ese lugar fue el del último enterramiento.
Claro, ahora que dices lo del medio acuoso, nosotros sacamos por aquí un vídeo que era el vídeo de los crímenes del agua entre Alcácer y Macastre y sacábamos el crimen de Francisca Iborra, de una niña, una chica de Alcácer, ¿no? De 27 años. Sacábamos también el de Silvia Dueñas, que ocurría, pues, creo que se había encontrado en el mismo río justamente que Francisca Iborra de Alcácer. Y después añadíamos también el caso de Rosario, de Macastre, que es la chica bueno, de Rosario Gallete, que se encontró en aquella caseta, ¿no? Al igual que pasó con Alcácer, que había una caseta. Y nosotros metíamos como esa parte, ¿no? De esos tres casos y como que los presuntamente relacionábamos. En cuanto al medio acuoso, agua dulce, que estaban un poco transcurridos esos casos, también había otros que comentamos, e incluso también comentamos que el doctor Frontela decía que también las niñas de Alcácer pudieron haber sido sumergidas en agua dulce, ¿no? Entonces empezamos como a relacionar un poco toda esa parte, pero también suponiendo, y son hipótesis en cuanto a todos estos casos también, ¿no? ¿Qué habría en Valencia, ¿no? En aquella época? Pues según un diario israelí, lo que había en el municipio de Paterna, en la finca privada de un aristócrata muy rico, que no voy a decir el nombre, ya murió, había un entrenamiento militar de paramilitares. Los, podemos decir, instructores militares eran gente del Mossad, de los servicios de inteligencia del Estado de Israel, y allí se formó a paramilitares que luego cometieron todo tipo de atrocidades en América del Sur, por ejemplo en Colombia, en las luchas que había entre grupos paramilitares y narcotraficantes colombianos. Por ejemplo, una de las torturas que utilizaban esta gente era amputar con una sierra mecánica miembros, como por ejemplo manos o pies. Y dices, ostras, qué casualidad, como en Alcácer y como en Macastre, ¿no? Pues a lo mejor habría que investigar más por ahí y no darle tantas vueltas a que si Antonio Anglés, que si Miguel Ricard y las mismas tonterías que siempre que están ahí en el rincón del disidente dándole vueltas y no va por ahí la cosa. Bueno, ahora que estás comentando sobre nuestro compañero del Rincón del Disidente, que nosotros hemos hecho por aquí varias entrevistas con él, pero tú no piensas que, por ejemplo, el Rincón del Disidente es o sea, un canal interesante, ¿no? Que trabaja el caso, que ha hecho muchas entrevistas que no estaban en la plataforma y que gracias a él podemos tenerlas o tener acceso a ellas. Y en cuanto a la entrevista de Miguel Ricard, ¿a ti qué te pareció esa entrevista? ¿Te gustó? ¿La viste? Sí, sí, la he visto, sí. A mí me parece una gente muy profesional, ¿no? Que como comunicadores, como periodistas alternativos, pues hacen un muy buen trabajo, ¿no? Pero claro, yo no estoy aquí juzgando su labor profesional, ¿no? Que eso allá ellos, ¿no? Me parece muy bien. Yo soy partidario de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Sino que estoy juzgando desde un punto de vista eh, pues, como de la dignidad de las víctimas y desde un punto de vista político. Es decir, ¿para qué sirve todo ese trabajo tan magnífico que está haciendo esta gente? No sirve de nada, porque en ningún momento están señalando a los verdaderos culpables y en ningún momento hay una pretensión de cambiar las estructuras de poder que provocan que haya crímenes como el de Alcácer. Es decir, nos podemos poner las manos en la cabeza y decir, oh, qué terrible crimen, pero si no hacemos nada para solucionarlo, van a seguir cometiéndose este tipo de crímenes, ¿no? Y además, lo que no se puede hacer desde este canal es continuamente defender el trabajo de la Guardia Civil. No se puede, porque ¿quién fue el que construyó la versión oficial que sabemos a todas luces que es falsa? Fue la Guardia Civil. Y entonces yo no estoy aquí hablando de los guardias civiles. Yo no me estoy metiendo con el ser humano que es guardia civil, que probablemente tiene muy buenas intenciones y hace el trabajo lo mejor que puede. Me estoy metiendo con la Guardia Civil como institución de poder que depende del Estado y que depende del Ministerio. Entonces, no podemos defender el trabajo de la Guardia Civil
si la Guardia Civil fue la que construyó la mentira de Alcácer que supuestamente ellos están combatiendo. Es decir, es un sinsentido. Vamos a hablar claro de una vez. No es un crimen machista, no es un crimen de las clases populares, no es un crimen de gente pobre como Miguel Ricard y Antonio Anglés. Es un crimen del poder, por lo tanto nuestro enemigo es el poder. Bueno, yo tenía por aquí una cita de MCDH de Alcácer, no sé si conoces su blog. Pues él decía, o bueno, por aquí tiene escrito que hoy, hace 30 años, cuando escribió ese tweet, a las 8:30 las niñas se subieron en un coche en Alcácer y en las ropas de Miriam hallaron 1.500 pesetas cuando fue encontrado los cuerpos de las 3 niñas. 1.500 pesetas que no tenía al salir de casa de Esther a las 8:15. El tema de ese de las monedas, ¿no? Las monedas de Miriam, ¿no? Que se decía que ella había salido con 700 y 800 pesetas, si no me equivoco, pero que aparecieron 500, o sea, 3 monedas de 500 pesetas después cuando se hallaron los cuerpos, ¿no? ¿Quién le dio esas monedas? ¿Quién fue el que intercambió esas monedas para que tuviera o se hallaran cuando se encontraron los cuerpos? Bueno, creo que es un elemento que no es muy importante bajo mi punto de vista, porque Miriam podría haber guardado las monedas que le dejó alguna de sus amigas, por ejemplo, o alguien puso esas monedas porque tengan algún tipo de carácter simbólico que yo desconozco, ¿no? O bien sencillamente porque los que vistieron los cuerpos sin vida de las niñas de Alcácer, porque alguien tuvo que vestirlas, y por cierto lo hizo mal, porque a una de las víctimas le pusieron la chaqueta del revés e intercambiaron ropas de las víctimas, ¿no? Porque claro, las niñas obviamente estaban desnudas durante el ritual y luego fueron vestidas, pues probablemente se hizo un lío y vete tú a saber de quién eran las monedas. A lo mejor las monedas son de alguno de los asesinos, vete tú a saber. No, no le doy yo una gran importancia a este hecho. Ok. Ujú. Hablas de que tuvieron que vestir a las víctimas. Criminológicamente hablando, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Por así decirlo, nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho de cómo eran los asesinos o quiénes eran, ¿no? ¿Cuál es el perfil de estos criminales? Recuerdo haber escuchado, o bueno, leído en este caso a The Preacher, que en su blog decía que había como un libro de criminología y psicología del crimen que decía que cuando vestías a una víctima era porque supuestamente podías tener algún tipo de afecto, entre comillas, que podría ser porque la víctima es conocida o que es que la has visto o la conoces, ¿no? Sí, la mayoría de perfiles criminales tiene sentido esto que acabas de comentar. En el caso concreto del crimen de Alcácer, las niñas tenían que ir vestidas porque si no, no se sostenía la versión oficial que tuvo que leer Miguel Ricard, en el sentido de que si se tuvieron que trasladar a pie desde el lugar en el que fueron torturadas hasta la fosa, lo más lógico es que fueran con ropa. Por lo tanto, alguien tuvo que vestir los cadáveres, ¿no? Para preparar la escenificación de la aparición de los mismos en enero del 93. Pero bueno, sobre el tema ropa me parece más interesante cómo es posible que los 6 forenses valencianos, 6 forenses, digo yo en mi libro, ¿no? Como las corridas de toros, bueno, ¿por qué nadie les ha investigado? ¿Por qué no se les pide responsabilidad a esta gente, ¿no? Por la chapuza que hicieron. Para empezar, por chapuzas. Y en segundo lugar, ¿qué pretendían cuando lavaron a manguerazos los cuerpos sin vida en la primera autopsia, sabiendo que iba a haber luego una segunda autopsia? ¿Por qué lavaron a presión con manguera los cuerpos y las ropas de las niñas, ¿no? Es decir, entonces, claro, luego no se pudieron encontrar tantas evidencias como hubiera sido deseable. Y todo lo que estabas comentando de el enterramiento, cambios de ropa, etcétera, ¿crees que fueron los mismos criminales quienes hicieron eso? ¿Quienes fueron
ellos directamente a enterrar a las víctimas a ese punto? En absoluto. No, no, en absoluto. Evidentemente esta gente no hace según qué trabajos, ¿no? Si no limpian su casa ni siquiera se visten ellos solos, ¿cómo van a dedicarse a hacer algo tan cansado como es coger un pico y una pala y excavar una fosa en lo alto de una montaña? No, no, evidentemente hay gente que trabaja haciendo estas cosas, ¿no? Y por eso hay un dinero que se llama fondos reservados del Estado, que se dedican a hacer estas cosas. En En- una operación que se le llamó Operación Niebla, entonces por aquello de que no... ahí... Niebla, Perdona. perdona, sí. No, niebla por aquello de que no se ve la realidad. Sí, sí. Ok. Entonces ahí empezamos a jugar con el papel de Miguel Ricard, por ejemplo, ¿Cómo? ¿En qué sentido? en el sentido de que tuviera una presunta participación en ese caso, en el caso del enterramiento. ¿Miguel Ricard es funcionario del Estado? Si no es funcionario del Estado, Miguel Ricard no creo que se dedique a hacer estas labores logísticas. ¿Y cuál es entonces el sentido de Miguel Ricard en el caso Alcácer, en esta historia, en este puzzle? Pues se le puede llamar chivo expiatorio, se le puede llamar cabeza de turco, se le puede llamar pringado, porque hay que ser pringado, ¿no? A Miguel Ricard le faltó valentía, ¿no? Que te amenazan que te van a matar si no dices esto, pues que te maten, pero no digas eso. Hay que tener un poco de dignidad. Miguel Ricard es un pringado, que se ha comido el marrón, como se dice en el lenguaje coloquial. Pero tantos años después y que no diga nada, ¿no? Bueno, tiene una ¿Por qué hija. será? Tiene una hija. Supongo que el amor por una hija es algo lo suficientemente poderoso como para tener a alguien atado de pies y manos, ¿no? Y la entrevista del Rincón del Disidente, ¿no le ves que parece que miente en muchas ocasiones? No se acuerda dónde estuvo el día, ¿no?, de la desaparición de las tres niñas de Alcácer. La cuestión es cuánto le pagaron por hacer esa entrevista y qué se tomó, porque sabemos que es un toxicómano este hombre. ¿Estaba en un estado adecuado como para hacer una entrevista? Yo creo que no. Yo creo que iba drogado, ¿no? Entonces, Tema pentotal. ¿Va a suceder? ¿Se le hará ese pentotal? ¿Tú qué crees? yo creo que esto es una continuación, una prolongación de la obra de teatro Alcácer. Y yo creo que por respeto a las víctimas, yo creo que ya está bien. Y hay que empezar a dejar de seguir haciendo esta representación teatral, ¿no? Porque si yo hablo del caso Alcácer es para hacer una denuncia política y una denuncia humanista, ¿no?, del crimen de Alcácer, pero ya está bien de seguir dándole vueltas a tonterías. Si sabemos que Miguel Ricard y Antonio Anglés no han sido, ¿qué más da? No hay que seguir dándole vueltas a este asunto, ya está. No tiene ningún valor, ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés, no son nada. Pero ¿no crees que esa es tu teoría y que hay otras teorías que la gente o investigadores, incluso que llevan muchísimos años investigando el caso Alcácer, tienen e intentan promover con datos, etcétera? Investigador serio ha habido uno, como he dicho antes, y ha sido Juan Ignacio Blanco. Todo lo demás es una basura. Todo lo demás son tonterías. Y no hay teorías al margen, no hay ni una sola prueba, como he dicho antes, que implique a Antonio Anglés y a Miguel Ricard. Ninguna. Con lo cual, seguir hablando de Miguel Ricard y Antonio Anglés es seguir mareando la perdiz. Es seguir no hablando de lo importante. Y Juan Ignacio Blanco no tuvo, por ejemplo, algunas pifias en cuanto a determinadas cuestiones del caso, no dio pie a determinadas conspiraciones que él supuestamente sabía que no eran ciertas. Sí, sí, sí. Juan Ignacio Blanco era un ser humano y los seres humanos cometemos errores. Y Juan Ignacio Blanco no solamente cometió uno, cometió muchos errores, ¿no? ¿Por qué los cometió? Pues habría que preguntarse muchas cosas, ¿no? Yo me quedo con el Juan Ignacio Blanco que decide dejarlo todo para investigar altruistamente el crimen de Alcácer, ¿no?, y que se juega su carrera profesional
y se juega su vida para hacer una gran investigación del crimen de Alcácer. Luego ya lo que vino después, pues está marcado por muchos factores y por muchos elementos. Y yo tampoco lo entendí, sinceramente, ¿no? Lo que pasa es que, ¿con qué me quedo, no? Si ya ha fallecido Juan Ignacio Blanco, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿Mal de los muertos? Vamos a centrarnos en sus errores, ¿no? ¿Por qué los cometió? A lo mejor estaba obligado a decir según qué cosas, ¿no? Porque estaba amenazado. Evidentemente estaba amenazado por todo lo que dijo, incluso se atrevió a decir nombres, cosa que ningún otro se ha atrevido a hacer, ¿no? Bueno, sí, uno más y también tuvo consecuencias. No sé, claro que se equivocó con lo del vídeo, ya lo sabemos. Ujú. El Yo me quedo con... tema o sea, Snuff Movie, que ahora te iba a preguntar. ¿Crees que ocurrió una Snuff Movie de Alcácer o para nada lo crees eso? Hombre, que hay evidencias gráficas del ritual, evidentemente. Eso se tuvo que grabar seguro. Obviamente se grabó, porque además hay ciertas torturas que nos dan nos permiten pensar que se trataba de una escenificación ante cámara. En todo caso, que alguien haya visto ese vídeo, y no me refiero evidentemente a los que cometieron el crimen, ¿no? Sino otras personas, eso yo ya no lo sé. Eh, Así que no, lo del vídeo, pues no me lo creo. No me lo creo porque cuando lo vea me lo creeré. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial y todas estas cosas, nos podrían colar un vídeo falso y no sabríamos si es verdadero o falso. Así que lo del vídeo, pues es una cosa que me mantengo al margen, aunque sí que estoy convencido de que se grabaron, ¿no? Las torturas. Ok, Antonio, pues por aquí un poco esta entrevista sobre el caso Alcácer. Este puzzle intentaremos como darle una visión diferente también al respecto con esta entrevista, aunque realmente haya algunas cosas en las que a lo mejor no esté de acuerdo en lo que tú presentas, ¿no? Pero es una visión un poco distinta a lo que veníamos por aquí sacando de este caso y bueno, seguro que la gente también comenta, ahora que somos muchísimos por aquí por el canal, cada vez más. Y también seguro que quieren saber un poquito más de este caso. Incluso, bueno, seguro que tendré que censurar alguna parte o alguna cosa, algunas palabras, etcétera, que hayamos dicho. Pero bueno, ya sabéis cómo es este tema, cómo es YouTube, cómo son las plataformas. Y muchas gracias por esta entrevista. Sí, bueno, muchas gracias a ti por tu valentía y por darme la oportunidad de expresarme. Espero que no me censuren mucho. Y eso sí, mira, si me dejan me hago publicidad, ¿no? Porque recomiendo que te leas y que os leáis el libro El Minotauro en Alcácer, porque está muy bien escrito, porque es ameno a pesar del tema que trata. Lo podéis encontrar en internet en Editorial Bagauda y no os va a defraudar, os va a gustar mucho. También tengo un canal de YouTube que se llama Antonio Hidalgo y también tengo un blog que se llama El Minotauro en Alcácer, como el libro. Y si me dejas cerrar, antes he hablado del héroe Teseo, el que se Ajá. atrevió a matar al Minotauro. Yo reivindico a Juan Ignacio Blanco no por el tema de los vídeos y de todas estas cosas, sino porque él tuvo la valentía de enfrentarse al Minotauro. Y vivimos en una sociedad de cobardes, entonces yo animo a la gente a ser valientes y a cambiar las cosas, porque esto no puede ser. No podemos seguir hablando de crimen sádico sin pretender cambiar las estructuras que lo hacen posible.